Luego mi papá, Ernesto López, que se dedicó a los dibujos animados. Él tuvo una compañía de comerciales de dibujos animados donde creó al Pancho Pantera, a razón de un contrato que él tuvo con la compañía Chocomilk. La Chocomilk le pidió que creara un dibujo que representara al chocolate Chocomilk. Entonces, él en sus dibujos contaba que se inspiró en verme a mí jugando de niño y haciendo muecas y caras de niño fuerte, y a partir de ahí dibujó al Pancho Pantera. Un día la compañía Chocomilk fue vendida a Japón, a los japoneses, y entonces mi papá le ofrecieron, le dijeron, ¿qué quieres hacer? ¿Vendernos el personaje para que nosotros sigamos produciéndolo? ¿O simplemente te damos regalías por un periodo de tiempo y lo desaparecemos? Pues mi papá inteligentemente dice, pues no lo vendo, quédense con él, no me den regalías y síganlo produciendo por todo el tiempo que puedan, para que Pancho Pantera no muriera. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues como siempre, agradecidos con Dios, agradecidos con la vida, de tener una oportunidad más de saludarnos de manera, pues, por así decirlo, de manera personal. Este ejercicio que hacemos de comunicación cada viernes, ya muchos de nuestros seguidores están pendientes de cuál es el trabajo que vamos a estrenar. El día de hoy es para mí un honor, lo digo porque abarca muchas disciplinas, pero sobre todo una relación que pudiéramos llamar de familia con el doctor Ernesto Donat, que es nuestro invitado para este podcast que vamos a hacer este día. El doctor es un doctor polifacético, porque lo quiero decir, más allá de su profesionalismo en el trabajo de la medicina odontológica, más allá de eso, pues es un pastor, es una guía en la parte espiritual. Y nos vamos a mover en diferentes temas. Y yo en lo personal te agradezco mucho, doctor, amigo Donat, Ernesto, que estés con nosotros y compartiendo esta experiencia de vida a través de este ejercicio de comunicación. En primer lugar, muchas gracias, y me gustaría que de entrada pues nos dijeras a grosso modo, ¿quién eres? ¿Cuántos son de familia? ¿Tu papá, tu mamá ya fallecieron? Un poquito una cronología familiar. Pues Heriberto, muchas gracias. Primeramente, un saludo a todo tu público que nos ve tan amablemente. Y pues yo estoy contento porque pues no esperaba esta invitación, pero gracias a Dios, pues, y gracias a ti que se da. Y pues esperamos que sea para que la gente pues escuche algunas cosas que son interesantes en relación a la vida de una persona. En este caso pues me atañe a mí. Y pues sí, mi nombre es Ernesto, solamente tengo un solo nombre. Mi nombre es Ernesto López Donat. El apellido López de parte de mi papá, pero la gente me conoce más por doctor Donat, porque el apellido Donat suena más, es más memotécnico. Sí, entonces, comercialmente te conviene más. Sí, comercialmente es el nombre que más se escucha. Desde la primaria los chamacos me decían el Donat. Pues ahí se fue quedando hasta la fecha, soy el Donat, el doctor Donat. Mi hijo más pequeño, lo quiero comentar, dice, cuando me conviene digo que soy Norzagaray y cuando me conviene digo que soy Magaña, dependiendo de la circunstancia. Sí, dependiendo, y es muy importante eso también, porque mis hijos se apellidan Lam, que según el apellido de mamá, Lam, y también mi hija, la menor, dice, pues yo voy a ser la doctora Lam, Marisa Lam, dice. Sí, que también comercialmente funciona mejor. A ver, Ernesto, ¿cuántos son de familia en lo personal, sin ahondar mucho? Tu círculo, tus hijos, tus hermanos. Somos 5 de familia en mi casa, mi esposa y 3 hijos. Mi hijo mayor, el doctor Emir, mi hija que sigue, la doctora Melissa, y mi hija la menor, la doctora Marisa. Somos 5 en casa. Pero pues provengo de una familia de 5 hermanos, papá, mamá, y pues mis hermanos son ya 2 de ellos ya murieron, y yo soy el mayor, el más viejo de todos. Luego sigue mi hermana Marisa, y luego seguía mi hermano Sigifredo, mi hermano Leopoldo, y el que todavía está presente es mi hermano Salomón, el menor de todos.
Entonces, mi mamá pues ya también está descansando en su sueño. Y mi papá igual, mi papá está descansando también. Ambos pues ya se fueron a descansar, mi papá de 85 años, mi mamá de 70, y pues están ahorita tranquilitos ahí descansando, muy a gusto. En el caso concreto de tu papá, en lo personal tuve el placer de conocerlo. Para aquellos que nos siguen, me gustaría que también someramente supieran que es el creador del comercial de Pancho Pantera. No, y no nada más de ese, muchos más. Ajá. ¿Qué más hizo en el terreno creativo tu papá, Ernesto? Sí, mi papá se llamaba Ernesto, también igual que yo, López, igual, Bocanegra. El apellido Bocanegra proviene de historia, porque él era pariente lejano de uno de los compositores del himno nacional. Entonces, de ahí viene toda esa familia. Mi papá se enfocó mucho, y toda la familia de parte de mi papá se enfocaron mucho al arte en general. Mi papá es de una familia de 4 hermanos. Él es el segundo. El mayor era Nacho López. Nacho López, mi tío Nacho, era un artista también de la fotografía. De hecho, lo pueden googlear en la historia. Y él fue un pionero muy importante de la historia fotográfica en México, Nacho López. Hay libros y exposiciones de sus fotos. Luego mi papá, Ernesto López, que se dedicó a los dibujos animados. Él tuvo una compañía de comerciales de dibujos animados donde creó al Pancho Pantera. El Pancho Pantera fue creado más o menos en 1960, por ahí así, 58, 60. Yo ya había nacido, yo nací en el 57, entonces en esas fechas se creó el Pancho Pantera a razón de un contrato que él tuvo con la compañía Chocomilk. La Chocomilk le pidió que creara un dibujo que representara al chocolate Chocomilk. Entonces, él en sus dibujos contaba que se inspiró en verme a mí jugando de niño y haciendo muecas y caras de niño fuerte, y a partir de ahí dibujó al Pancho Pantera. Entonces, básicamente él dice que se inspiró en su hijo, el pequeño, el primero, y haciendo caritas, y de ahí creó al Pancho Pantera. Con el tiempo, ese Pancho Pantera pues empezó a crear las aventuras de Pancho Pantera y toda la historia. Y también por contratos de otras compañías se creó la burbujita de la sal de uvas Picot, que todavía la sal de uvas Picot se vende, pero ya no sale la burbujita. Y así como esos otros muchos personajes, como el muñequito de Café Legal, un café que se vendía en ese tiempo. Sí. A todos aquellos que nos ven, nos están pegando en la memoria histórica. Sí. Porque quienes nacimos, no sé, del 50, 60, 70, todavía nos acordamos de sal de uvas Picot, ¿verdad? Claro. Y las burbujitas de sal de uva Picot. Exacto. Y Café Legal. El Café Legal era un monito que con cara de una semilla de café, pero bien simpático, vestido de jarocho, porque era un café veracruzano. Así es. Y así creó también al perro Dingo de los zapatos Dingo, y creó a muchos otros, a los muñequitos, a los duendes de Rayovac. No estoy haciendo comerciales, es parte de la historia, ¿no? Es parte de la historia. Y así como esos, creó a muchos otros muñequitos en los comerciales que salían en televisión de blanco y negro en esa época. Y así fueron evolucionando los muñecos. Un día, la compañía Chocomilk fue vendida a Japón, a los japoneses, y entonces mi papá le ofrecieron, le dijeron, ¿qué quieres hacer? ¿Vendernos el personaje para que nosotros sigamos produciéndolo? ¿O simplemente te damos regalías por un periodo de tiempo y lo desaparecemos? Pues mi papá inteligentemente dice, pues no lo vendo, quédense con él, no me den regalías y síganlo produciendo por todo el tiempo que puedan, para que Pancho Pantera no muriera. Y hasta la fecha en los comerciales de Pancho Pantera sigue saliendo. Ya lo modificaron, ya no es tanto caricatura, es un niño ahora computarizado, caricatura, pero sigue saliendo Pancho Pantera, aún vive. Modernizado. Ahora, que tú recuerdes, ¿tu papá logró consolidar, digamos, una estabilidad económica con este proyecto?
A ratos, es como todos los negocios, sí. A ratos altas, bajas, de todo el tiempo. A ratos sí había productividad, a ratos no. Y al final de cuentas mi papá terminó de cerrando su empresa, su compañía de dibujos animados, que se llamaba Ernesto López de Asociados, y empezó a trabajar con otras empresas también de lo mismo, hasta que emigró a los Estados Unidos. Se fue a los Estados Unidos y ella empezó trabajando con una compañía llamada Filmation. Filmation era la creadora de una caricatura muy famosa, He-Man. He-Man y los espectros de no sé qué, ¿no? Y salía He-Man, salía Skeletor, salía todos los que salían ahí. Sí. Y así fue creando y al mismo tiempo produciendo con esa compañía otros. También había una caricatura de un caballo que se llama Huckleberry Finn, que eran caricaturas de serie de la televisión. Y trabajó muchos años ahí. Después lo llamaron a Disneylandia y trabajó un tiempo también con Walt Disney haciendo algunos dibujos en series también de caricaturas para la televisión, hasta que fue jalado por la compañía de Hanna-Barbera, que son los productores de ¿cómo se llama? De los Picapiedra. Los Picapiedra, los Jetson, Movies, todas estas de Hanna-Barbera. También con Marvel, trabajó con Marvel. De hecho, mi papá fue el creador de una de las películas más fuertes de Marvel, Hulk. Él creó en base al mono que ya estaba creado, pero lo modificó y lo modernizó y modificó al Hulk. Que hoy está todavía muchísimo más modernizado, ¿no? Sí, en base a la figura que mi papá hizo a Hulk, se crearon estatuas, juguetes, dibujos, películas de Hulk. Y con Hanna-Barbera hicieron también muchas caricaturas de serie y entonces lo pusieron en un departamento de largometraje, donde lo convirtieron a él en director de películas de largometraje de Hanna-Barbera. Hicieron Heidi, hicieron The Forest, que es una película de muñequitos en el campo. Hicieron una película que se llama The Jetson the Movie, que es la película de los supersónicos, la primera película de largometraje de los supersónicos. Y así se modificó la caricatura de la serie, también porque él hizo modificaciones para la película y después lo transmitieron a la serie de los supersónicos. Acá en México se llama Supersónicos, pero en Estados Unidos se llama The Jetsons. ¿Cuánto tiempo vivió en Estados Unidos tu papá? Muchos años. De hecho, no sé exactamente, pero muchos años. Porque pero cuando fallece en Jalapa. Sí, cuando él se retiró porque terminó su carrera en Estados Unidos y se jubiló de la compañía y de gobierno de Estados Unidos y se fue a vivir a Jalapa, Veracruz. Ya en Jalapa, Veracruz vivía mi tía Rocío, hermana menor de mi papá, y ella pues también una artista de renombre de muchos años, fue galardonada en Bellas Artes por ser una bailarina contemporánea de mucha trayectoria, maestra de muchas otras bailarinas, y ahí vivía mi tía. Entonces mi papá, por reunirse con su hermana y vivir allá, se retiró a vivir a Jalapa, Veracruz. Ahí tenía un ranchito. Yo conocía a Guadalupe Bocanegra. Guadalupe Bocanegra era una actriz también originaria de Jalapa, que obviamente es, si no mal recuerdo, prima tuya. Sí, prima hermana mía. Y ella incluso terminó su carrera de actriz en México y se fue a hacer teatro burlesque a Francia, sí, a París. Y falleció en París, lamentablemente, de cáncer. Así es. ¿Ella qué relación tiene con tu papá? ¿Cuál es la raíz ahí? Pupis, Guadalupe Bocanegra. Nosotros le decíamos Pupis de cariño. Sí, Pupis le decía a Ángel, que era quien llevaba también más relación cercana con ella. Exactamente. De hecho, Guadalupe Bocanegra fue la razón de conocer primero a tu hermano Ángel y después a ti. Sí. Ahí nos conocimos. Así nos conocimos. De chamacos, ¿verdad? En la universidad, allá en la Ciudad de México. Bueno, pues Guadalupe Bocanegra es hija de la hermana, de la segunda hermana de mi papá. Ah, ok. O sea, mi tío Nacho mayor, luego mi papá y luego sigue mi tía Lina. Ah, okay. Mi tía Lina era la mamá de Pupis, la mamá de Guadalupe Bocanegra. Y sobrina directa de mi papá, prima hermana mía.
Y esa es la unión, todos ¿no? ellos vienen de familias de artistas, ¿no? Totalmente. Y Jalapa es conocida como la Atenas de México, ¿no? Así que ahí llegaban músicos hasta la fecha. Hasta la fecha, ¿no? Sí. Que tiene una característica muy principal, muy especial. Yo conocí ahí a grandes actores, a grandes músicos, a grandes poetas que se iban a vivir ahí. De hecho, la Universidad de Jalapa tiene a la Filarmónica de Jalapa, que es una de las orquestas filarmónicas más importantes a nivel mundial, todavía, hasta la fecha. Y hubo un tiempo en que tuvieron mucho auge la Filarmónica de Jalapa con sus conciertos musicales de música clásica. De hecho, el concierto de Aranjuez fue uno de los conciertos desarrollados ahí en el Teatro de Jalapa, en el Teatro Central de Jalapa, tocado precisamente por la Filarmónica de Jalapa. A ver, Ernesto, porque es increíble, el tiempo vuela y yo sí quiero aprovechar todo. En el ramo profesional, yo te conozco y obviamente eres una de las gentes con mayor prestigio en Mexicali. Pero me gustaría, porque bueno, tenemos un segmento también a través de Sopas Noticias que pasa todos los jueves. Y en temas de salud, pues te conoce mucha gente, pero hay gente que no te conoce en el tema de la espiritualidad. ¿Cómo llegas? ¿Cuánto tiempo tienes trabajando temas espirituales? ¿Y qué tan importante para ti es estar bien con Dios, estar bien contigo, estar bien con la naturaleza? ¿Y qué tan apegado eres a la parte esta religiosa sin que seas una gente que está metida día y noche ahí, pero que sí de alguna manera no solamente te quedas con lo tuyo, sino lo expandes a mucha gente para que mucha gente conozca pues lo que creo que en este momento nos está haciendo falta a muchos seres humanos, que es el tener sensibilidad para no cometer delitos que se están cometiendo en la actualidad, que hoy en lo que me trasladaba leía que hace unas horas en Puebla aparece una camioneta con no sé si 10 o 14 cuerpos decapitados y cómo, en qué momento nos apartamos del miedo a Dios o de la sensibilidad para no cometer estos actos de barbarie que solo son dignos de un animal, no de un ser que razona, Ernesto. Para empezar el punto, y es un punto muy, muy amplio, muy interesante, para empezar el punto, estar con Dios es fundamental. Eso lo aplico a mi vida, lo aplico a mi familia. Estar con Dios es fundamental, no hay otra vuelta. Ahora, yo nací criado por mi mamá dentro de la iglesia bautista. Es una iglesia no católica, bautista protestante se puede decir. Ahí crecí, ahí fue mi niñez dentro de la iglesia bautista y así nos desarrollamos todos mis hermanos y yo. Crecimos y en la época de la preparatoria, cuando en la preparatoria te daban clases de ética, de filosofía, de marxismo, de leninismo, de todas esas corrientes ideológicas, pues yo me retiré de la iglesia porque decía Marx que la religión es el opio del pueblo. Entonces en ese fundamento y en esa influencia yo también empecé a pensar que era una manera de dominar a las gentes y tenerlos bajo el yugo de un miedo religioso, como en el tiempo de la Santa Inquisición, como en el tiempo del oscurantismo. Y entonces me retiré de la iglesia. No me retiré de creer en Dios o no, sí o no, porque en el fondo siempre sigues creyendo en Dios. Así fuiste criado y aprendes de hacer eso. Pero me retiré de la iglesia y cursé mi carrera como odontólogo sin acudir a la iglesia. Sin embargo, en los momentos difíciles de mi vida de estudiante, pues yo me acercaba a Dios y decía: Señor, estoy apretado en este momento, necesito tu apoyo, yo sé que tú estás conmigo, necesito de ti. Y yo seguía en contacto con Dios. Pero obviamente la rebeldía de la juventud me alejaba y me iba con mis amigos al cotorreo y andábamos en el relajo y pues al mismo tiempo estudiando. Tengo 42 años de ser profesionista en odontología, con esa experiencia que tengo. Y me he especializado en toda mi carrera muchas veces en muchos temas de la profesión porque no puedo parar de estudiar.
soy un asiduo del estudio, de la lectura odontológica, científica, y me desarrollaron en la universidad como un científico que tiene que estar basado todo en evidencia escrita, evidencia científica. De esa manera regresé a Dios, porque cuando me casé, empecé a ver que yo no podía estar cuidando a mi esposa en su trabajo, cuidando a mis hijos en el kinder, estar en todas partes y al mismo tiempo trabajar en mi oficina y atender a mis pacientes. No podía yo estar en todas partes, pero Dios sí podía. En el tiempo de que yo estaba en Ciudad Obregón en eso, había un rumor del violador del vaso de agua. Entonces ese violador era un estudiante de la universidad de ahí, de Leedson, y tocaba las casas después de haber vigilado a las personas, a la familia de ahí, y pedía un vaso con agua, golpeaba a la mujer cuando estaba sola, entraba y la violaba y se salía. Yo tenía ese... Pero esto no era un mito, esto era una realidad. Fue una noticia en la Ciudad Obregón, fue una noticia muy fuerte, hasta que lo atraparon. Yo tenía ese temor de que mi esposa por allá lejos y llegara a pasar algo por el estilo, o que mis hijos, también había el rumor de que algunos maestros abusivos tocaban a los niños chiquitos y yo no podía estar en todas partes. Entonces fue cuando sentí otra vez la necesidad de regresar a Dios. Y le pedí a Dios, Señor, ayúdame porque yo no puedo estar en todos lados. Guíame. Pero yo no quería entrar a ninguna iglesia porque yo tenía en mi prejuicio el detalle en la mente de decir todas las iglesias son iguales. Todas las iglesias quieren tener a la persona con el pie en el cuello, en el yugo colocado siempre para dominarlos. Que sí hay muchas, bueno, te lo diré, en cierto modo sí y no. Hay razón y no hay razón. Yo no quería. Entonces yo le dije a Dios, edúcame, enséñame el camino, dónde voy. Y me viste en ese tiempo, Heriberto, me podías haber visto tenía yo 9 Biblias diferentes porque mi suegra, que era testigo de Jehová, mi abuelita, que era pentecostés, mi mamá, que era bautista, me regalaron cada quien una Biblia. Tenía una paciente que era mormona y me regaló su libro del mormón y su Biblia. Mi papá me consiguió en Los Ángeles, en una sinagoga judía, el Antiguo Testamento escrito en hebreo y en español. Y me llegaron 9 Biblias donde yo me pude nutrir y alimentar de la estructura y empecé a indagar dónde se había equivocado la gente, dónde se había equivocado en por qué salirse de la iglesia y por qué tantas iglesias. Mi papá tenía un primo ahí en Los Ángeles, mi tío Miguel, que era un sacerdote católico ortodoxo, no de la católica romana, católico ortodoxo. Ese tío mío me hablaba mucho de su iglesia y de la forma de creer y él me alentó, a estudiar más. Y me dijo, en Estados Unidos cada semana nacen 100 iglesias nuevas. Y yo me puse a pensar, ¿de quién es el propósito de destruir la unificación que Cristo quiere hacer en el mundo con toda la gente creyendo en Él? ¿De quién es la intención de destruirlo? Hay un dicho que dice, divide y vencerás. Y ese es el dicho favorito del diablo, de Satanás, de la persona que está en contra de Dios. Entonces, por eso hay tantas iglesias y tantas denominaciones y tantas formas de creer y tantas religiones. Entonces, divide y vencerás. Entonces yo buscaba en mis Biblias la unificación, donde se equivocaron todas estas iglesias. Al final de cuentas me di cuenta y aprendí que todas estas Biblias de diferentes, entre comillas, denominaciones religiosas cristianas, todas decían lo mismo. Todas, tenía una Biblia católica, internacional, latinoamericana, y todas decían lo mismo. No había una diferencia en los versículos, no me perdí. Entonces yo dije, bueno, Señor, guíame, ahora ¿a dónde voy? Hasta que poco a poco, en base a algunos elementos que se fueron presentando en la ciudad, fui llegando a conocer a la iglesia a la que ahorita yo pertenezco, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cuando me bauticé en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, por voluntad propia, nos bautizamos mi esposa y yo, juntos, le comenté a mi mamá, ya me bauticé, porque ella siempre pugnaba, me decía mucho, bautízate.
mi mamá me dijo, ay, qué bueno, hijo mío, ya te bautizaste, gracias a Dios que ya estás nuevamente en el camino. Y le dije, me bauticé en la iglesia adventista del séptimo día. Ay, qué triste que no te bautizaste en la iglesia bautista donde yo te crié. Y mi mamá se puso triste, lloró y hasta le dijo a su pastor, pastor, fíjese que mi hijo se bautizó en otra iglesia que no es la iglesia bautista. Y el pastor le dijo sabiamente, qué bueno, le dijo, cuando menos regresó al camino de Dios y está estudiando. Claro. Porque lo importante no es la denominación a donde tú estás. Lo importante es que tú conozcas a Dios en su palabra. Lo importante es que sepas quién es Dios, dónde está, cómo te trata, qué te enseña. Todo lo que viene escrito en la Biblia. Y yo como dentista, científico, que yo no puedo hacer un tratamiento en la boca de una persona si no está basado en evidencia. Tampoco puedo creer y tener una fe en Dios si no está basado en evidencia. Si te gusta nuestro contenido, síguenos en nuestro canal de YouTube y por favor, Sopas, el podcast. A ver, doctor, ¿y por qué 9 Biblias distintas? Si finalmente tendría que haber una a la cual deberíamos estar todos unificados y creyendo de entrada que lo más importante es el bien común como principio intrínseco bíblico de hacer el bien. ¿Por qué? Por la misma razón de que todas las iglesias se pelean entre la mía es la buena, la tuya no se va a perder, yo me voy a salvar, yo soy en la verdad, tú estás en la mentira. Por esa misma razón, yo tuve que investigar, tuve que conseguir Biblias de diferentes denominaciones, entre comillas. Digo, lo vuelvo a decir entre comillas porque el pensar en la Biblia católica, la Biblia pentecostés, la Biblia de los testigos de Jehová, la Biblia de los adventistas, la Biblia de los mormones, todos pensamos que son Biblias diferentes. Entonces así me dije, yo voy a ver dónde están las diferencias. Me puse a leer cada una de ellas, esas Biblias, incluyendo la de los judíos, que nada más es el Antiguo Testamento. Hay que buscar y entender dónde está la diferencia, por qué las denominaciones distintas y cada quien tiene su Biblia. Pues ahí fue donde caí en el conocimiento de saber que no hay diferencia. Las Biblias, tanto el Antiguo Testamento judío como la Biblia latinoamericana católica, como la Biblia bautista, la Biblia pentecostés, la Biblia mormona, la Biblia de los testigos de Jehová, todas dicen lo mismo entre sí. Y en el caso, por ejemplo, a la que tú acudes, que es la adventista del séptimo día, es así, ¿no? Así es. ¿Por qué los sábados no se trabaja o se considera un día sagrado? ¿Cuál es el motivo? Basado bíblicamente, está escrito en el libro de Éxodo, capítulo 20. Todo el capítulo 20 del libro de Éxodo narra los 10 mandamientos, que después también en el libro de Deuteronomio también están narrados los 10 mandamientos en diferente explicación, pero están igual. Ahora, ¿por qué el sábado? La palabra sábado proviene del hebreo Shabbat. La palabra sábado o la palabra Shabbat, traducida al español, significa reposo o descanso. Si nosotros hablamos y nuestras raíces latinas en nuestro idioma español provienen del latín y el hebreo está en la zona de la zona de los griegos, latín. De hecho, la Biblia fue escrita en griego y en arameo. Y todo eso se conjuga etimológicamente. Y si nosotros nos vamos al nombre de nuestro día sábado, proviene de la palabra Shabbat. Sábado, Shabbat. El sábado es el día séptimo marcado en la Biblia, el día séptimo marcado en el calendario común que utilizamos, que ya ves que empieza en domingo, termina en sábado, y si lo cuentas, pues es el séptimo día. Y en el Éxodo 20, en el versículo, si no me equivoco, en el 8 o 9, dice, guardarás el séptimo día para reposo, para Jehová tu Dios, que en esta tierra te da. Y en el Deuteronomio dice, y te vaya bien, ¿sí? Para que Jehová tu Dios
Es el día de reposo para Jehová tu Dios. No harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu extranjero, ni tu siervo, ni tu animal que esté bajo tu techo, hará trabajo alguno, porque será un día de reposo para Dios. Ahora, si nos vamos al Génesis, al libro de Génesis, Dios creó el universo y el planeta Tierra en 7 días. Y Él dice que el séptimo día reposó. No significa que Dios se cansó de estar trabajando tanto para hacer el universo, pero reposó. La Biblia dice que lo hizo para nosotros los seres humanos, para que nosotros aprendiéramos a tener una comunión con Él al menos un día firme. Obviamente todos los días son de Dios, porque los hizo todos. Todos los días son buenos, porque cada vez que hacía Él algo, Él decía, y fue bueno, en gran manera. Entonces, pero el día de reposo, Él reposó dándonos el ejemplo de reunión familiar, de reposo con Él. Por eso en el Éxodo 20 dice, y te acordarás del día de reposo. Dice, te acordarás, porque no es algo que se estableció cuando Moisés subió al monte Sinaí a que le diera las tablas de los mandamientos. No lo creó ahí, no se lo dio a los judíos nada más, porque de hecho ni siquiera había en ese tiempo una raza específica, gente judía, eran los hebreos nada más. Entonces, ahora te recordarás, porque desde la creación lo hizo, desde crear el universo descansó el séptimo día. Y si podemos decir que quién guardó primero el día de reposo como séptimo día, Adán y Eva, si son los primeros seres que Él creó, desde ahí se guardó. Te comento, por ejemplo, si yo te preguntara a ti, como fiel creyente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿cuáles serían las virtudes que tú ponderas para decir estas virtudes, quienes estamos en esta creencia, pueden ser las posibles de que más hombres y más mujeres se acerquen a Dios según el concepto de la Iglesia Adventista? ¿Cuáles son estas virtudes? Tu pregunta es una pregunta muy interesante, muy sabia, porque también puede dársele un sesgo tendencioso. Uh-huh. No voy a seguir ese camino tendencioso. O sea, no voy a decir en este podcast, vete a la Iglesia Adventista porque es la que te conviene, porque es la mejor de todas. No te voy a decir eso. Te voy a decir que Dios es el que te conviene, que su palabra es la que te conviene. No importa cómo lo conozcas ni qué camino tomes. El chiste es conocerlo a Él, no a una denominación. Uh-huh. Cuando yo conocí la Iglesia Adventista, yo entré con un celo particular que hasta la fecha vivo. Yo aprendí mucho en la Biblia, uh-huh, leyendo esas 9 Biblias. Uh-huh. Y me enfoqué en saber que todas las iglesias que se precien de ser iglesias cristianas deben fundamentarse en el cristianismo bíblico. Uh-huh. De hecho, la Iglesia Católica se basa en la Biblia, en el cristianismo bíblico. Uh-huh. De tal modo que si yo me baso en la Biblia, no puedo basarme en una denominación religiosa específica. Uh-huh. Por lo tanto, mi celo es, si yo encuentro un camino y me enfoco a congregarme a un lugar, porque yo le pedí a Dios, ayúdame a saber dónde debo congregarme para aprender más de ti, porque es importante la congregación para retroalimentarse. Uh-huh. La iglesia tú no vas a buscar a la gente, tú vas a buscar a Dios en la iglesia. Ahora, ¿cómo me congrego ahí y por qué? Me congrego porque he notado que la Iglesia Adventista se fundamenta y se basa mucho en lo que está escrito. Y eso me importa mucho porque es mi profesión. Yo estoy desarrollado profesionalmente así, fundamentado en lo que esté basado en evidencia. Uh-huh. Y yo le dije un día antes de bautizarme, yo le dije al pastor, le dije, mira pastor, si yo en algún momento noto que la iglesia a la que estoy ingresando se sale de los parámetros bíblicos en cualquier detalle, yo me retiro de la iglesia y busco otro camino. ¿En qué momento dejas tú de ser un servidor común? Porque tengo entendido
que asumes una jerarquía distinta y en estos momentos incluso estás a nivel de pastor. No. No. No soy pastor. Ahorita no, todavía no eres pastor. No puedo ser pastor. No, ¿por qué no puedes ser pastor? No puedo ser pastor porque para ser un pastor, al menos dentro de la iglesia adventista, tienes que estudiar una carrera universitaria de teología pastoral, de teología. Y para estudiar esa carrera tienes que acudir a la universidad 4 años para estudiar la carrera de teología. Esa es teología. Después te especializas en teología pastoral, que son 2 años más de carrera, que es como una profesión en general. Una vez que te especializas y tienes el crédito de teología pastoral, entonces puedes llegar a ser un pastor dentro del sistema denominacional. Y no cualquiera puede ser, porque hay una estrategia de selección muy, muy meticulosa para poder seleccionar a un pastor. Un pastor de la iglesia adventista entra a un sistema mundial de organización donde él no va a ganar lo que le dé la gana, ni todo lo que los feligreses aporten en sus diezmos y ofrendas a la iglesia va a ser del pastor para que se compre su Ferrari o se compre su casa de tantos millones. No, señor, esto no funciona así. ¿En qué momento, por ejemplo, que es muy, no te digo que todas las iglesias, pero muchas de ellas sí, lo que acabas de decir, en qué momento yo debo de decir, si yo sí doy el diezmo y la perversión de ese diezmo, de que sea mal utilizado, no recae en mí, porque yo lo estoy dando con buena voluntad? Claro. Quien debe de tener una mente perversa es quien hace mal uso de ese diezmo. Y te voy a decir porque hoy platicaba con una gente, y lo digo de veras, se los juro que lo digo con mucha humildad. Yo tiene mucho tiempo que dejé de preocuparme por las cosas materiales. No es mi prioridad. Mi prioridad es la felicidad. Yo soy un hombre que cada día le digo, Dios, gracias por darme la posibilidad. Hoy que salí a caminar a la mañana con mi perro a las 6:30, porque camino todos los días a las 6:30 de la mañana y me pegaba el fresco de la mañana y decía, Dios, ¿qué más ocupo? Y quiero decirlo, no es una mediocridad, no soy un hombre mediocre. Trabajo, todavía estoy activo, pero no tengo el fin de ser el más rico del panteón. No lo tengo, lo juro que no lo tengo. Y voy a dar testimonio de algo que a lo mejor voy a ser hasta criticado. Me senté con mis hijos y tengo 2 nada más. A ver, ahorita que todavía voy a hacer un análisis muy serio de ahorita que todavía tengo posibilidades de dilucidar algunos temas. Me gustaría sentarme con los 2 y decirles que yo quisiera lo poquito que tengo de económico, heredarlo en vida, pero no tirarlo ni dárselos. De tal manera que si tú tienes un problema porque no tienes para arreglar el carro, y el que está casado porque no tiene para pagar un seguro, no tiene para pagar el enganche del carro, aquí está tu papá. Y no quiere decir que estoy haciendo mal uso de ese dinero, porque conozco la calidad de hijos que eduqué. Claro. Entonces, en ese sentido, yo sé que si le voy a dar 20,000 para pagar un seguro, no va a ser porque se los va a ir a tomar, o se los va a meter de droga, o se va a ir a la prostitución, o se los va a meter de comida malaví. No. Eso es lo que yo creo que debemos de procurar todos los seres humanos, sin ser un ejemplo. Yo no soy ejemplo absolutamente de nada, porque cada quien puede hacer lo que quiera. Claro. Pero sí procuro eso, Ernesto. Sí, tú estás pensando en la felicidad de tu familia y tú mismo y tu propia felicidad, y eso es muy válido. Eso, ojalá que mucha gente pensara de esa misma manera en la felicidad, porque la felicidad no es una meta a la que se llega. La felicidad es un camino que se recorre y cada día es el día. Si este día amaneció y no eres feliz este día, pues tal vez mañana vas a ser feliz. Claro, y el día que sigue también vas a ser feliz, pero no te vas a frustrar porque este día no fue tan feliz y no lograste la felicidad. Porque la felicidad no es una meta, es un camino que se debe recorrer. Y así va a ser hasta que te mueras. Pero en el camino que vas recorriendo te puedes encontrar tropiezos. Esos tropiezos te tienen que hacer feliz. Claro. No te tienen que frustrar. Por supuesto. Porque eso, y digo, lo voy a decir también abiertamente, cuando nos encontramos en la Ciudad de México muriéndonos de hambre, voy a yo estar resentido con la vida porque no teníamos para comer. No.
siempre hubo una mano amiga que te ofreció un taco y por eso estamos aquí. A ver, doctor, algo así muy rápido que se nos quede en el tintero que quisieras, porque es increíble. Se nos queda mucho en el tintero. Fueron 40 minutos ya nos está diciendo nuestro productor que nos quedan escasos 4 minutos. ¿Qué te gustaría que la gente que nos sigue a través de este ejercicio supiera? Mira, me gustaría primero que supieran que yo no soy ningún pastor y tampoco no tengo ninguna jerarquía dentro de la iglesia. Soy un simple asistente. Servidor de la iglesia. Sí, un simple asistente de la iglesia. Es un feligrés común y corriente como todos. Vas religiosamente cada sábado. Todos los sábados es nuestro día de reposo, es el día que nosotros nos enfocamos a la iglesia, vamos a la iglesia en familia, ocasionalmente ahora con las producciones en línea, a veces nos quedamos en casa a mirar a través de las redes sociales los servicios religiosos de la iglesia adventista. Y así estamos, pero nuestro sábado es de Dios, todo el tiempo. Lo que sí quiero dejar bien asentado y para que muchas personas lo escuchen, es que no estamos buscando el ser millonarios, ser ricos o buscar a Dios con el interés de ganar dinero o que nos vaya bien. No. Buscamos a Dios y nos enfocamos en Él y lo tratamos de conocer y convivir con Él constantemente por amor a Él, por amor a Dios. Los beneficios que vengan, por eso son por añadidura. Ya hay un versículo claro en la Biblia que dice: busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Dice, todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando dices todo, no abarca un pedacito, abarca todo. La felicidad que tú buscas también viene por añadidura cuando tú estás del lado de Dios. Hace un momento platicaba con una persona en la oficina y hablamos de eso. Si tú fundamentas, y eso me gustaría comunicarlo aquí a todos tus amigos televidentes, los que nos ven, decirles, si tú fundamentas tu vida en Dios, en la roca de Dios, en el fundamento que es Él, todas las cosas te van a venir a bien. Porque a los hijos de Dios todo les viene a bien, lo bueno y lo malo. Lo bueno lo disfrutas, lo malo te hace fuerte y aprendes de eso. Pero si está fundamentado en Dios, si tú no estás fundamentado en Dios y toda la vida que haces, la haces en tu propio esfuerzo, en tus propias ganas, en tus propias creencias individuales, privadas, créeme que llega un momento que tal vez tienes éxito, pero cuando viene un derrumbe, es como haber creado un castillo de naipes, que viene un viento, lo borra y lo vuela todo y lo destruye, porque no tiene un fundamento sólido. Y el fundamento sólido es Dios. Por eso yo siempre recuerdo un poema de Jaime Sabines que me encanta respecto a la felicidad y a la vida. Dice, si sobrevives, si persistes, baila, canta, sueña, enamórate, sal a barrer las calles, los caminos. Es el tiempo del frío. Los árboles pueden esperar. Tú no puedes esperar. Es el tiempo de vivir. Es hoy. Pero no es el tiempo del egoísta. Es el tiempo de la felicidad. Cuando habla de vivir, es vivir lo que acabas de decir. Es vivir ampliamente, ramificadamente, con tu familia, con tus amigos, ríete, carcajéate, porque finalmente nacer, crecer y morir, claro, es ley de vida. Fíjate, Heriberto, si la gente en general, si toda la población mundial se fundamentara en esos simples 10 mandamientos, nada más, 10 mandamientos, no todo un código, no todo un libro de leyes, 10 mandamientos. Si la vida de un ser humano se fundamentara en eso, este mundo sería otra historia totalmente feliz. No habría ese parámetro de querer tener riqueza, de avaricia, de dominar, de someter al pueblo, de mantener a todos con el pie en el cuello. No habría nada de eso. Trabajaríamos unos para que otros estén bien. Trabajaríamos unos para darles beneficios a nuestra familia y a los demás, y a los que nos rodean, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Podríamos compartir todo lo que tendríamos en ese momento si nos basáramos en 10 mandamientos. Doctor, increíble, se nos fue el tiempo. Te voy a decir una palabra y tú me contestas con lo primero que se te venga a la mente, y con eso cerramos este podcast. Educación.
Fundamental. Religión. Base, la solidez de tu desarrollo espiritual. Política. Todos hacemos política, siempre. Familia. Otro fundamento básico desde la creación. Salud. Increíble cuidado que debemos de tener. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Religión. Religión, hay que seguir siempre tu religión, seguirla. Dinero. Dinero es consecuencia de hacer bien las cosas. Deporte. Increíblemente necesario. Sexo. Lo que se pueda, pero tampoco nos vamos a inclinar directamente a eso. Doctor, te agradezco mucho que hayas participado en este podcast. Esperemos que no sea el primero, que sea el de muchos más. Pues como tú dijiste, se nos quedó mucho en el tintero. Hay mucho que hacer. Vamos a estar en contacto. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted que nos hace el favor de seguirnos a través de este espacio de comunicación. Les recuerdo, estamos en el canal de YouTube, estamos en Spotify, estamos en Twitter, estamos en TikTok. Síganos, por favor, denle like, porque creo que es importante. Cada viernes estamos estrenando un capítulo y es importante que se suscriba también al canal de YouTube Sopas el Podcast para que nos siga a través de este ejercicio. Muchas gracias, nos vemos pronto.